Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Venezuela y sobre el impacto que ha tenido desde hace más de 3 décadas ese proyecto que se implantó como una especie de golpe de Estado perfecto y ha venido madurando, integrándose a la fibra y ha logrado mantener en el poder y nublar todo elemento de democracia y de institucionalización en Venezuela. Por 40 años Venezuela fue un modelo de democracia representativa, pero luego se transformó en lo que tenemos hoy. Muchos señalan que en Venezuela hay democracia participativa, autoritarismo competitivo, etcétera, etcétera. Son una serie de conceptos desde el punto de vista de la ciencia política que no tienen una lógica al momento de aplicar a lo que ocurre y existe en Venezuela, porque en Venezuela es un país donde se dio con un éxito extraordinario lo que se considera un golpe de Estado perfecto. Vamos a hablar con nuestro invitado, que ustedes lo conocen muy bien, Guillermo Salas, físico y experto en fraudes electorales. Pero antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España y a todos los que nos escuchan a través de nuestros podcasts, que nos ven y no nos escuchan y que nos escuchan y no nos ven. Aquí también quiero saludar a todos aquellos que forman parte de nuestro canal Sin Filtros en YouTube. Si ustedes todavía no se han suscrito, por favor háganlo y formen parte de nuestra gran comunidad. También activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Asimismo, quiero saludar a todos aquellos que nos dan patrocinio a través de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Con su apoyo podemos seguir creando no solamente contenidos para Sin Filtros y Sin Censura, sino también para nuestro blog venezuelapolitica.info. Por cierto, tenemos nuevos contenidos relacionados con la subasta de Citgo. Es el mayor activo de Venezuela en el extranjero y está siendo subastada en la Corte de Delaware. Así que busquen los detalles allá. Saludos a todos aquellos que están entrando a esta hora al Superchat. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores que siempre están allí ayudándonos a moderar. Los invitamos para que participen, porque recuerden que Sin Filtros y Sin Censura es su ventana de libertad. Estamos empujando el pensamiento crítico y el sentido común, así es que únanse a nosotros en esta gran batalla. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti, Maybor, y un saludo a tu audiencia. Y sí, venimos tratando de descifrar por qué tanto tiempo y sigue montado el chavismo, ¿no? Una presentación de hace tiempo hablaba de que el chavismo está sustentado en un inmenso fraude político. Y ese fraude político, a su vez, está sustentado en un fraude jurídico, o una secuela de fraudes jurídicos y una secuela de fraudes electorales. Entonces quiero hablar en primer lugar de este gran fraude político y los otros fraudes que lo sustentan, y después vamos a pasar a explicar lo que para mí fue el golpe de Estado perfecto. Para entender un poquito el fraude político, este artículo que tenga ya 10 años, de 2015, de Teodoro Pekov, una entrevista que le hacen a Teodoro Pekov en la BBC, la hace el periodista Daniel Pardo, ilustra magníficamente lo que para mí es el fraude político. El fraude político consiste sobre todo en evitar reconocer que el chavismo es una dictadura. Y se nos vende la idea que la salida va a ser pacífica, electoral y toda bondadosa. En este artículo, vamos a verlo bien rápido, en este artículo de Teodoro Pekov, él dice, en los años 50, por ejemplo, vivimos 10 años de una dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, que fue militar y criminal. Hubo miles de presos y unas cuantas decenas de muertos. Esta vez, refiriéndose al periodo del chavismo ya en 2015, esta vez las instituciones democráticas han resistido al gobierno y el desenlace de esta situación será democrático. Se insiste en las dos cosas, tanto de que no es una dictadura como que la salida será pacífica y electoral. Si vemos más adelante, el periodista le contrapregunta, entonces para usted, si hay democracia en Venezuela, y Teodoro Pekov contesta, sí, la democracia está viva, acosada pero viva. O sea, insistía ya en el 2015 que seguía la democracia. Y después añade,
Si vamos a llamar a cualquier gobierno dictadura, ¿qué expresión vamos a usar para hablar de Augusto Pinochet o Marcos Pérez Jiménez? Que las libertades democráticas se respeten a media en Venezuela no significa que estamos en dictadura. Aquí lo que se observa también, Mayor, es un tremendo sesgo de la izquierda. Para la izquierda siempre vieron como dictadores a Pinochet o a Marcos Pérez Jiménez, pero es incapaz de haber visto la dictadura de Maduro y de Chávez, ¿no? Entonces, en este fraude político también hay un tremendo sesgo ideológico de por medio, ¿no? Y después, para finalizar, le pregunta, ¿y si no estamos en dictadura, estamos en camino hacia la dictadura? Y Teodoro Pekov responde, que yo creo que fue de los principales en haber impuesto este fraude político. Dice, no creo. Los venezolanos no lo permitirán. La gente, antes de que eso pase, se pondrá a pronunciar en las urnas electorales. Creo que Maduro puede terminar su periodo en 2019 y el chavismo puede ser derrotado. Se venden las dos ideas, que el chavismo no es una dictadura y que va a salir por una vía electoral y pacífica. Son dos cosas que yo creo que es la que nos han llevado al eterno fracaso. Bueno, para tocar el tema del fraude jurídico, vamos a ver un video que nos ha traído Guillermo. Es un extracto de ese video que ustedes pueden conseguir en la descripción de este programa, de este episodio. Así que vamos adelante con el video original. Durante 1999, en Venezuela se produjo una serie de hechos políticos que colmaron la atención de los venezolanos. Estos sirvieron para encubrir la sucesión de acciones que utilizó el régimen que instauró Hugo Chávez para secuestrar los derechos civiles y políticos de los venezolanos. El proceso jurídico de la revolución. De la democracia representativa al Estado totalitario, bajo el manto de la democracia participativa, un golpe de Estado sui generis, perpetrado mediante vías de hecho de apariencia jurídica. 2 de febrero de 1999. Al asumir la presidencia, el nuevo presidente, por decreto número 3, convoca un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. 3 de agosto de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente dicta su reglamento de funcionamiento. En él se autodeclara depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano. Y resuelve que podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público y que todos los organismos del poder público quedarán subordinados a ella y que en consecuencia están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos estatales que ella emane. 22 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente emite el decreto de régimen de transición del poder público. En él disuelve definitivamente al Congreso, crea la Comisión Legislativa Nacional, a la cual le asigna provisoriamente el Poder Legislativo y nombra a sus miembros, conforma el nuevo Tribunal Supremo de Justicia y designa a sus magistrados. Nombra al Contralor General de la República, al Fiscal General de la República y se autoatribuye competencia para designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. En el transcurso de su funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente tomó para la llamada revolución el control del Poder Judicial, el control del Poder Legislativo, el control de la Contraloría General de la República, el control de la Fiscalía General de la República y el control del Consejo Nacional Electoral. Con ello, se consumó el golpe de Estado. Lo que en 1992 no pudieron lograr con las armas, en 1999 lo consiguieron por vías de hecho de apariencia jurídica. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo, ha señalado, y definitivamente fue la misma línea, que era el planteamiento que tenía, por cierto, el Foro de Sao Paulo al momento en que se dieron cuenta, uno, que la Unión Soviética había caído, dos, los errores que se habían cometido, tres, no habían podido lograr el poder por las armas y se propusieron lograrlo a través de la vía electoral para luego mantenerlo, conservarlo y no entregarlo, porque ya no había una transacción democrática, sino un modelo autoritario. Adelante, Guillermo. Sí, ahorita lo que quiero un poquito como a continuación, después de que hemos agarrado alguna información de lo que pasó en el año 2000, que nos lo comentaron por otros lados, quiero ver cómo se terminó de consolidar este golpe de Estado y quiero compartirlo con todo tu público, Maybor.
Todo esto empieza con el proceso constituyente, que ya lo hablamos, con el 52% de los votos. Ellos sacan 125 de los 131 miembros de la Asamblea Nacional. Okay. Como ya se dijo, esa Asamblea Nacional Constituyente, todos los poderes se los entrega al chavismo para que más nunca vuelvan a ser democráticos, sino que pertenezcan al chavismo. Secuestran el poder judicial, el poder legislativo, todos los poderes, incluso el voto, ¿no? el organismo electoral. Para el 2000 ellos inventan la relegitimación. Ahora quiero que vean todas las cosas que pasaron para ver si le entra la misma suspicacia que a mí. Expliquemos cómo funcionaba el sistema de votación de ese, que es el que se usaba el año que ganó Chávez la elección, ¿no? Yo creo que la de 1998 no hubo escamoteo de voto. Veamos cómo se eran en las elecciones en aquella época. Marcábamos en un tarjetón la opción de nuestra preferencia, agarramos el tarjetón y lo metíamos por una lectora óptica. El tarjetón nadie lo veía más. Quedaban en unas especies de buzones que se trancaban y se le entregaban a la Fuerza Armada. Es el informe del Centro Carter del 2000, nos va a ratificar muchas de estas cosas. Fíjense qué vulnerable era el sistema. Las máquinas tabuladoras de votos estaban diseñadas para leer las boletas a medida que éstas van siendo ingresadas en las urnas, los cuales son a su vez asentados en una tarjeta de memoria conocida como flashcard. Entonces me explico, bajo este esquema, quien programa la flashcard es prácticamente el que decide la elección, si la elección va a ser limpia o no. Y por otro lado, había una compañía auditora siempre que lo agarraban entre todos los partidos, porque antes el CNE, 5 partidos tenían voz y voto y 14 partidos tenían voz. Entonces, entre todos los partidos se escogía la compañía que auditaba los votos. O sea, ¿qué hacía esa compañía? Agarraban los tarjetones de un grupo de máquinas, hacía una muestra y verificaban que estuviera buena la muestra contra ellos, ¿no? Lo que estaba en estos buzones donde quedaban los tarjetones contra algunas de los resultados enviados por la flashcard. Ahora fíjate lo que pasa en el 2000 y vamos a empezar a pensar. En el 2000 Chávez ya tenía secuestrado el sistema electoral y la Asamblea Nacional Constituyente le traspasó su supraconstitucionalidad a una cosa que se llamó el Congresillo. El Congresillo nombró un Consejo Nacional Electoral totalmente adepto a Chávez. ¿Okay? Aunque tenían unos miembros que no eran prooficialistas, pero estaba dominada por el chavismo. El sistema de votación era de esta compañía americana, Election System and Software, y esa compañía es la que hacía las lectoras ópticas y además programaba las flashcards. La honestidad de esa elección dependía sobre todo de esta compañía norteamericana. Y para programar la flashcard, que tenían que darle la posición de donde estaba cada candidato, las instrucciones de dónde iban los óvalos, iban a Estados Unidos, ahí la compañía programaba. Si fueran a hacer un fraude bajo ese esquema, obligatoriamente la compañía americana se hubiera enterado. Mientras todo esto sucedía, recuerda que a nosotros nos decían que las elecciones iban a ser el 28, y al final esas elecciones se suspendieron. ¿Qué pasó en el interín de todo esto? No nos lo contaron, pero sí quedó registrado en el informe del Centro Carter de las mega elecciones del 2000. Dice, sin embargo, las demoras en finalizar la base de datos que algunas fuentes dijeron fueron motivadas políticamente. O sea que las demoras en entregarle a la compañía americana dónde iba cada casilla con el voto fue motivada políticamente. Los directores del CNE ordenaron a la compañía americana 10 días antes de las elecciones trasladar su operación de programación de Omaha, Nebraska a Caracas. En principio, la compañía americana se resistió. Y al final, el presidente Chávez se comunicó con el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, John Maisto, y le solicitó que indicara a la compañía americana el traslado de sus operadores. La compañía americana concedió ante la presión y envió sus técnicos y equipos a Venezuela. ¿Qué pasó? Dice el Centro Carter, recibimos informes que los agentes de la DICIP estaban intimidando a los trabajadores internacionales de esta compañía americana, confiscándoles sus pasaportes, así como el hardware y el software de computación, y hasta alcanzaron colocarle un revólver en la boca a uno de los trabajadores. La Embajada de Estados Unidos presentó una queja formal al gobierno venezolano. O sea que Chávez prácticamente ordena que los técnicos de esta compañía americana se trasladen a Venezuela
con sus equipos para programar la flashcard, y lo que hacen es detenerlos y confiscarle los equipos. O sea que esa suspensión de aquella elección bien pudo estar motivada a que no querían que fuera la compañía americana quien programase esa flashcard. ¿Me explico? Claro. Ahora vamos a ver qué cambios sucedieron. Reprograman las elecciones y qué sucede. El primer cambio que hacen es totalmente gatopardiano. Otra vez el congresillo nombra otro nuevo directivo del CNE, pero también no totalmente, pero mayoritariamente chavista, controlado por el chavismo. Y se retira ESS, así lo dice el informe del Centro Carter. O sea, que la compañía americana, aguijoneada por todas las acciones, no participó activamente en el proceso electoral del 30 de julio. Sin embargo, permitió a Indra, la compañía española, adquirir el derecho del uso del software legalmente protegido. Entonces logran retirar a la compañía americana de la programación de las flashcards y meten a Indra. Pero de las informaciones que tenemos, quien programó esas máquinas fue un programador que era cuñado de Lucas Rincón y de Belisario Landis. Una persona que ha sido tremendamente cuestionada en muchas elecciones ahorita alrededor del mundo. Esa es la persona que programó esta vez las flashcards. Entonces eso cambia totalmente. De las garantías que te puede dar una compañía americana en todo esto, a las compañías que te puede dar una programación totalmente controlada por Hugo Chávez. Porque ponía esto y ponía ponía a quien programó, y el que programó era de tu entorno totalmente cierto. Luego, en cuanto a la compañía o a la auditoría de que los tarjetones de votación coincidieran perfectamente con lo que habían mandado las máquinas, ellos agarran y este nuevo CNE controlado totalmente por el chavismo cambia la compañía. Vean qué interesante. La tercera auditoría, que es la que importaba que los votos en los buzones, en los tarjetones, fueran lo mismo que transmitían las máquinas, dicen, la tercera auditoría, y la más interesante para el Centro Carter, era la lectura de las boletas y el sistema de totalización de resultados. La DFK, una empresa de auditoría internacional con una pequeña oficina en Caracas, recibió el contrato para llevar a cabo la auditoría. O sea, el CNE, controlado por el chavismo, manda cambiar los programadores de las máquinas y manda cambiar la compañía que hacía las auditorías. O sea, o queda totalmente controlado por el chavismo y fuera del control ciudadano y de los demás partidos políticos. Y así fueron las elecciones del 2000. Pero como las cosas son bien interesantes, Mayor, resulta que después me conseguí aquí en la revista Statistical Science, que habla también, sobre todo este es un número que dedicaron a las elecciones del 2004, también se habla de las elecciones del 2000. Uno de los trabajos habla de las elecciones del 2000. Y lo que encuentran en las elecciones del 2000, que habían dos tipos de voto. Había unos centros electorales donde no estaban estas máquinas programadas por el chavismo, y habían otras, estas lectoras ópticas programadas por el chavismo, y habían otras donde el voto sí fue contado manualmente. Donde el voto está contado manualmente, la cuestión da perfecta. Las pruebas matemáticas no arrojan ningún tipo de duda. Y en la que los votos fueron contados por estas flashcards programadas por gente cercana al chavismo, los resultados simplemente hieden a fraude. Entonces todo esto, lo que pareciera indicar que desde aquel momento, desde el 2000, con la flashcard programada por esta persona, bajo un poquito el paraguas de Indra, recogió a Hugo Chávez, se escogió una Asamblea Nacional totalmente pegada al chavismo y se agarraron las alcaldías de las gobernaciones, todas estas del chavismo. Lo que quiero decir que todo esto pudo ser, o todo pareciera, todo concuerda o concurre, o todo concuerda con un fraude no solo electoral, sino todo jurídico, todo perfectamente ensamblado para que desde el 2000, que es el que empezó esta cuestión que el chavismo llamó la relegitimación de los poderes públicos, desde ese momento se nos hizo una trampa inmensa para que se mantuviera el chavismo, el poder hegemónico que hasta hoy todavía tiene.
Lo importante de esto, Maybor, es que la gente entienda que todo esto indica que jamás hubo una salida pacífica. El chavismo jamás fue una democracia y que ese error político que nos han metido en la cabeza alguna gente de la izquierda, que esto no fue una dictadura y que Chávez no fue un dictador, que tal vez la dictadura empezó con Maduro. No, señores, eso está totalmente equivocado. Y yo creo que esos errores en los que nos indujeron fueron terribles para los venezolanos. Ahora bien, estamos hablando de eventos que ocurrieron hace 23 años y la gente está pidiendo en estos momentos respuesta, obviamente. Le decimos a la audiencia que ya debe estar preparando los comentarios. Es necesario conocer la historia para saber en dónde estamos. Es necesario conocer la realidad y los elementos que siempre han sido ocultados porque la verdad oficial se impuso y la verdad real, es decir, los hechos que transcurrieron para que se lograra el objetivo de que el régimen se mantuviese en el poder, fueron ocultos. La investigación, el análisis, la constatación de hechos, etcétera, trae como consecuencia evidencias que prueban que en uno había un plan para transformar a Venezuela en un modelo de carácter autoritario con unas herramientas que a posteriori se unieron para conllevarnos al escenario que tenemos hoy en día. Dos, desde el 90 en adelante, ellos proponen llegar al poder a través de las elecciones, pero nunca dijeron que eran elecciones libres y transparentes, sino que dijeron que iban a utilizar el mecanismo de las elecciones para apoderarse del poder en los estados que formaban parte de ese grupo del Foro de Sao Paulo, y eso hicieron. Luego hay que recordar que cuando llega Hugo Chávez al poder, empieza a expandirse el modelo y llega a varios países de América Latina, a tal extremo que en una época el panorama de América Latina estaba prácticamente rojo. Luego vino el problema del desgaste del sistema, del desgaste del modelo, pero a la vez el afinamiento de las estrategias para nunca salir del poder. Vale la pena recordar cuando el pueblo venezolano golpeó duramente a Hugo Chávez y lo dejó fuera del poder en aquel 11 de abril del 2002, cuando el pueblo venezolano lo sacó. Luego vino un grupo se supone opositor, medianamente corrompido, que puso a prueba todo lo que la gente había logrado. Y allí se establecieron las líneas maestras para conservar el poder, para que Hugo Chávez no saliera del poder a pesar de aquella famosa renuncia. Por cierto que Lucas Rincón disfrutó desde ese momento hasta ahora de una gran vida, de grandes privilegios y de inclusive posiciones diplomáticas que le ha permanecido y le han permitido simple y llanamente cobrar por lo que hizo. Recuerda el video tan extraordinario donde él dijo que Chávez le habían presentado la renuncia, la cual aceptó, y de allí en adelante los privilegios vinieron por el área diplomática para él, para su familia, disfrutando de buenos vinos y de buena comida en Portugal y también de beneficios económicos. Posteriormente, Chávez establece las herramientas para conformar lo que era su sistema. Chávez hace luego estrategias, alianzas muy puntuales con todos los regímenes autoritarios del planeta. Por allá por Caracas desfilaron desde Xi Jinping a Vladimir Putin, Erdogan y cualquiera de los miembros de lo que es el polo que hoy en día se está fortaleciendo en un lugar del mundo, que divide y que plantea un modelo diferente de política. Yo recuerdo que en el año 2009 Hugo Chávez invitó a todos los autoritarios, dictadores, asesinos, criminales que ocupan el poder en diferentes lugares y se dieron cita en Venezuela, fueron a la isla de Margarita y allá estaba desde Gaddafi a cualquiera de los líderes autoritarios y dictadores criminales. Luego de eso, bueno, Chávez muere, entra Maduro ya tenía un modelo medianamente consolidado,
con excepción de los precios del petróleo que bajaron sustancialmente y que la oposición de alguna manera se organizó gracias a la ayuda externa proveniente esencialmente de Estados Unidos, que a través de diferentes programas pagó aquellos movimientos que se dieron en las calles de Caracas para propiciar cambios de régimen que no se dieron hasta la fecha, es decir, del 2014 al 2024 fueron intentos, desafíos y fracasos. Pero estamos ahora en el 2025, Maduro está tratando de exponencialmente cambiar el sistema, ya lo hemos visto como ahora está tratando de modificar la constitución para llevar hacia microcélulas el modelo, por la pérdida de la base social, por la pérdida de simpatías o alianzas internas y también externas. Externas, ¿cuáles ha perdido? Bueno, ha perdido algunas, pero ha ganado muchas también. Y ha mantenido las principales, que son las de Rusia, China e Irán. No coman cuento, por ahí salieron un montón de vendedores de humo a decir que China se había ido de Venezuela, que ya Xi Jinping no apoyaba a Maduro, pero luego todas esas mentiras se cayeron porque salió el comunicado a favor del régimen diciendo que Maduro es un socio estratégico de China, como evidentemente lo es. Y estamos ahora aquí, en marzo 2025, y te pregunto, Guillermo, porque esa es la pregunta recurrente de todos los que nos están viendo, ¿qué hacer? ¿Cuál es la estrategia si no hay estrategia? O las estrategias que hay son las que tienen ocultas María Corina Machado, que las está ejecutando a través de algunas acciones. Ella ahora ha pasado a ser una persona que está apoyando al presidente Trump, luego de la entrevista con su hijo, y luego de todos los movimientos que se han dado, todo indica que María Corina cambió y ahora ella es trumpista, pero más allá de eso, ¿qué se puede hacer? Sí, mira, incluso hablando de la entrevista que tuvo María Corina, yo lo que quiero un poquito traer a colación todo esto que venía del pasado para decir que se sigue hablando de la misma estrategia, se sigue insistiendo o se sigue vendiendo la idea de que la salida va a ser pacífica y que va a haber una transición pacífica. Mira, eso es lo que venían vendiendo desde el 2004 muchísima gente, y resulta que siempre fallaron en sus predicciones. Y eso a mí me aterra seguir viendo así cuando María Corina dice que o sigue esperando eso. Eso es lo que todos quisiéramos, pero no me parece realista. Creo que tenemos que buscar aliados que hagan estrategias que sean amenazas reales contra el chavismo, y esa es la única forma. Y probablemente sea el único lado posible ese es en Trump, porque en Europa no me parece aquí. Yo creo que por lo menos el gobierno español es un aliado absoluto del chavismo, y el gobierno español es prácticamente el interlocutor con la Unión Europea sobre el tema de Venezuela. Entonces lo que le queda sería decirle, pero mira, hace falta amenazas reales. Olvídese de esas estrategias escondidas, ¿no? Que tengo una estrategia escondida, y es el mismo grupito de periodistas que desde 2004 están vendiendo la tesis de la salida pacífica electoral y constitucional, etcétera, etcétera. Son los mismos que están ahorita vendiendo humo y diciendo que hay una estrategia genial y secreta y escondida, lo cual no hemos conocido. Nunca conocimos cuál era la estrategia para cobrar el 28 de julio. Nunca supimos cuál era la estrategia secreta que había para que Edmundo González se juramentara en Venezuela el 10 de enero. Y tampoco sabemos cuál es la estrategia genial que tienen ahorita para hacer una salida pacífica, para que haga una transición pacífica del chavismo hacia la democracia. Yo creo que los venezolanos estamos en derecho de exigir a los políticos cuentas claras, que no nos estén cayendo a cobo una vez más. Y bueno, yo creo que incluso la sociedad civil tenemos que dar un paso al frente. Y yo creo que en este caso, así como De Gaulle decía que dijo en una época, Churchill dijo, en este momento la guerra está demasiado complicada para dejárselo a los militares. Ahí me está dando la impresión de que en este momento la política en Venezuela está demasiado complicada para dejársela
a estos mismos políticos de siempre. Yo creo que hace falta dar un paso, que parte de la sociedad civil dé un paso al frente para proponer y hacer cosas. Porque yo creo que ya el discursito ese de la mute está agotado. Aunque María Corina sí ha pasado un poquito, por lo menos de aspectos del lado de Trump, yo creo que el discurso sigue siendo el mismo en la Mesa de la Unidad Democrática, que lleva más de 20 años agotado. Ahora, Guillermo, aquí te preguntan, ¿qué hacer si no ayudas, no estorbes? ¿Cuál es la estrategia? ¿Una solución mágica? Bueno, pero hay que buscarla, ¿no? Y entonces siempre te decían, ¿no? ¿Y tú qué propones? Y suma, no reste. El problema es lo primero, cambiar los estrategas. Si llevan 20 años fracasando, y unas estrategias que llevan 20 años siendo las mismas, y las mismas caras de hace tanto tiempo. Oye, no tiene que venir gente a proponer cosas distintas, y eso es lo que creo que debemos hacer. Y sobre todo, ¿quiénes son esos nuevos que vienen a proponer? Bueno, yo espero que se formen. Poco a poco tardará tiempo, Maybor. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que el liderazgo que se había concentrado en María Corina Machado se vuelva a disgregar. María Corina pierda la credibilidad por hacer ofertas que al final no se cumplen. Eso puede causar la pérdida de credibilidad en ella. Esa pérdida de credibilidad inmediatamente a ser una pérdida de liderazgo. Eso fuera terrible, porque otra vez el liderazgo de la oposición, que era totalmente desparramado, tuviese que formarse un nuevo foco a empezar a recoger, a formar un liderazgo. Y esto, desgraciadamente, me lleva tiempo. Lo otro que podría pasar, que ojalá pasara, que María Corina convenza a la nueva administración americana de que Venezuela realmente representa un peligro para ellos y para el mundo. Entonces que los inviten a actuar y ayudarnos de forma definitiva, de una forma, ¿cómo le llamaríamos? Contundente, sacar el chavismo. Bueno, yo no creo, aquí entre nos, yo no creo que tenga María Corina la responsabilidad de convencer a la administración Trump que Maduro y el régimen es una amenaza para los Estados Unidos, porque hay un grupo de expertos que trabajó antes de que Trump llegara a la presidencia. Yo conozco varios de ellos que plantearon justamente un estudio profundo sobre Venezuela y señalaron que Venezuela, el régimen y las alianzas estratégicas, y particularmente el sistema de operación que hay dentro de Venezuela, dentro del territorio venezolano, y que se ha expandido por toda la región, conforman entre todos una de las grandes amenazas para los Estados Unidos. Eso lo sabían ellos antes, así que no es necesario que María Corina... Sí, lo sabía, pero es necesario que quien lidera la oposición venezolana asuma eso como una carta y lo explique incluso a los venezolanos y al resto del mundo. Lo que no se puede seguir vendiendo es la tesis de que esa del autoritarismo competitivo, de que no es una dictadura. Ya por lo menos yo creo que ya nadie se atreve a decir que el chavismo no es una dictadura o que no es una tiranía. Y creo que hace falta sincronizarnos todos en base a los estudios que hicieron esas personas, que me parecieron maravillosos, ¿no? Todos esos informes que hay sobre el peligro que representa el gobierno, el régimen venezolano para el mundo y para los Estados Unidos. Y eso tiene que ser el camino. Pero cuando se propuso una posibilidad, por ejemplo, de carácter militar, inmediatamente María Corina lo rechazó. Sí, yo creo que fue un error garrafal. Pero igual si se impone una solicitud, bueno, que estamos hablando de que era una conversación con el hijo de Donald Trump, ¿ok? Que no tiene ningún cargo en el gobierno, simplemente el padre presidente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero en esencia, y ya a manera de conclusión, Guillermo, porque nos estamos pasando el tiempo previsto para esta emisión, ¿qué le dices tú a los venezolanos, a estos que están aquí presentes en el superchat? Y estoy muy agradecida con sus opiniones, siempre respetuosas y cumpliendo con las normas de YouTube y también las normas de Twitter y de todos aquellos que están participando en las diversas plataformas. ¿Qué les dices tú? Porque la gente no quiere a veces creer
lo que está fuera de la narrativa impuesta, ¿no? O sea, Sí. independientemente de que se aclare, eso es una consecuencia de imposición de narrativas falsas, pues. Entonces la gente no quiere creer sino en lo que ya inicialmente le entró al cerebro. ¿Okay? ¿Cómo cambia eso? Mira, lo primero es que asumamos que somos un pueblo secuestrado. Los venezolanos estamos secuestrados por una organización criminal. Y no nos queda otra sino pedir ayuda a quienes puedan hacer algo. El caso, vamos a poner el caso de los países balcánicos con Milosevic. Tuvo que haber una fuerza, tuvo que haber botas, así fueron de las Naciones Unidas, los que lograron sacar al tirano de Milosevic, el asesino, y poner paz en la región. A veces volver a la democracia no se hace por las vías pacíficas, que es lo que fuera deseable. A veces las tiranías son tan crueles que la única forma de sacarlas es por las armas, o por lo menos con amenazas reales. Lo mismo pasó en la Alemania de Hitler, en la Europa de Hitler, que tuvieron que hacer un consolidado de fuerzas para sacar las dictaduras, o para sacar esos, ni siquiera dictaduras, esos regímenes tan espantosos. Entonces, sí, yo creo que vamos a tener que llegar a eso si queremos salir de Maduro. Yo no creo eso de las estrategias con transiciones pacíficas y democráticas y electorales. Creo que eso siempre fue una farsa, y por eso un poquito les presenté eso desde el 2000, como esto del 2000 está perfectamente planificado del lado de los malos, para someternos a los venezolanos. Bueno, Guillermo, muchas gracias por esta presentación y seguimos esperando tus análisis. Y quiero agradecerle a la gente que si tienen algunas preguntas, las dejen en la sección de comentarios de este video. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti, Maybor, y a tu audiencia. Y también quiero invitarlos porque si les gustan nuestros contenidos, ayúdennos a ser agentes replicadores, es decir, lo pueden poner en sus redes sociales, mandarlo a través de sus mensajerías, amigos, contactos, para que cada vez seamos más los que estamos despiertos y los que podamos disfrutar de contenidos que son abiertos para el sentido común y para el pensamiento crítico. Recuerden que ese es nuestro objetivo. Mil gracias a todas aquellas personas que están conectadas a través de nuestras plataformas. Si ustedes todavía no nos siguen en las redes sociales, háganlo, @MayborPetit. Igualmente los invitamos para que pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Hasta aquí llegamos en esta emisión. Les pido que se mantengan libres y nos vemos en la próxima. Y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.